Buenas tardes a todos los que están acompañándonos, tanto aquí en el auditorio como los que están, viendo la transmisión. El día de hoy, pues es un honor para nosotros presentar a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien el día de hoy nos dará la ponencia titulada El origen biológico de las capacidades morales del ser humano, rastreando el origen de la mente. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la doctora Rosaura para que la conozcan un poquito más. La doctora Rosaura es pionera en México de los estudios de historia y filosofía del evolucionismo con una perspectiva epistemológica. Es una de las principales promotoras de la enseñanza del darwinismo en las escuelas, desde la educación básica hasta la superior, así como de su divulgación en todos los sectores sociales. Entre sus logros más importantes se encuentran los estudios sobre la recepción y el impacto del evolucionismo en México y otros países, trabajo que se inició en 1987, cuando formó el Grupo de Estudios Históricos, Filosóficos y Sociales de la Ciencia en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Asimismo, la doctora Ruiz ha tenido aportaciones a nivel nacional e internacional que son relevantes en términos de investigación, aplicación de conocimiento, formación de recursos humanos y consolidación de sus líneas de trabajo inter y transdisciplinar. El trabajo de la doctora Ruiz ha propiciado un cambio fundamental en la comprensión y enseñanza de la historia de la ciencia en México, que enfatiza más allá de la narrativa cronológica y la exposición monográfica, el análisis de las teorías y los conceptos, tanto desde su propio contenido científico como desde su impacto social. Entonces, bueno, como vemos, la doctora Ruiz es una científica muy buena y pues es un gusto para nosotros que esté en esta edición de la Semana del Cerebro. Y bueno, doctora Rosaura, Buenas tardes. el Muchas micrófono es suyo. gracias. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar en esta conferencia. Espero les interese y al final podemos comentar sus dudas o si ustedes también quieren agregar algo, bienvenidos y bienvenidas. Voy a subir la presentación. Primero que nada, bueno, muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias a Pilar, a la doctora Pilar Durán, que es la coordinadora de este evento, y por haberme invitado. Seguiremos trabajando juntas como siempre, Pilar. Gracias. Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, miren, entonces yo les quiero hablar de ese origen biológico que tienen las capacidades morales del ser humano. Aquí señalo que estamos rastreando, esto indudablemente me refiero a Charles Darwin, el origen de la mente humana. Para Darwin no hay nada particular en los humanos que no tenga un origen en la evolución de todos los animales, de todas las especies. No hay nada. Me pueden poner cualquier ejemplo y les diré que Darwin diría no. Por ejemplo, algo que siempre me preguntan es la religión. La religión puede ser exclusiva, algo exclusivo de los humanos y pues no, según Darwin, no es así. ¿Por qué? Porque la adoración que le tienen algunas mascotas a sus dueños, según Darwin, es algo similar a lo que los humanos sienten por alguna divinidad, por alguna ente que consideran que sea Dios o cercano a Dios. Y cuando hablo de la mente, cuando hablo de irnos acercando a lo que plantea Darwin sobre el origen de la mente, me quiero referir al conjunto de capacidades intelectuales de una persona, la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria. Hay muchas definiciones de mente, pero esa es la que yo utilizo en términos generales. Entonces, en esta plática que les voy a dar,
Tengo este índice, voy a decirles cuál es el objetivo, voy a hablar algo de evolución y luego entraré de lleno en las bases biológicas de la moral. También quiero explicar de antemano que cuando hablo de lo biológico, me refiero siempre a la relación entre genes y ambiente. Hay veces que la gente identifica biológico como genético. Eso es un error. En toda la actividad genética se da en un ambiente, en relación con el ambiente, y a esto me refiero cuando hablo de origen biológico, de origen evolutivo, me refiero exactamente a esa relación que hay entre lo genético, lo ambiental. Y en el caso del ser humano, lo ambiental, pues es evidentemente, ahí evidentemente tiene que ver lo cultural. En general, para cualquier tipo de animales, el comportamiento es esencial en su proceso evolutivo. Y por supuesto, la especie humana no es la excepción. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta conferencia? Vamos a analizar las ideas en las que se sustenta la explicación del origen evolutivo de la capacidad moral del ser humano. Quiero decir, hay un origen de esta capacidad. Tenemos la capacidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Así definiría yo este punto. Los humanos podemos reconocer, podemos saber. Ahora, no tenemos códigos de nacimiento. De nacimiento tenemos la capacidad de tener una moral, pero no tenemos una moral. Es como nacemos con la capacidad de hablar. Tenemos la capacidad de aprender un lenguaje. ¿Qué lenguaje aprendamos? Pues va a depender de dónde nacimos, de nuestros padres, de nuestras familias, etcétera. Pero nacemos con la capacidad innata de hablar. Es lo que yo considero es similar, en este caso, de las capacidades de tener una moral. Voy a utilizar indistintamente moral o ética, utilizándolas para mi objetivo como sinónimos. Aquí entonces argumentaré que la capacidad para tener un comportamiento moral se ha generado a través de un largo proceso evolutivo, biológico y cultural. Insisto mucho en esto porque no se puede confundir lo biológico como solo genético, sino siempre hay un componente ambiental y en el caso del ser humano, pues este ambiente incluye la cultura. Y en cambio, los códigos éticos que nos planteamos en cada sociedad, distintos históricamente, geográficamente, esos son un resultado estrictamente cultural. Me gusta mucho la manera en que expresa esta idea que señalé antes de Elliot Sober, de no equiparar explicación evolutiva con la explicación genética. Eso para todo mundo lo digo, no nada más para quienes nos dedicamos a la filosofía de la ciencia, sino en general. No se puede equiparar hablar de una explicación evolutiva como si esto fuera una explicación genética. El proceso evolutivo puede tener como resultado que las modificaciones fenotípicas se expliquen por variaciones genéticas, pero también puede tener como resultado que las diferencias fenotípicas se expliquen por cambios ambientales. Sin embargo, esta flexibilidad en la explicación evolutiva plantea una pregunta. Si las explicaciones evolutivas pueden abarcar tanto factores genéticos como ambientales, ¿cómo sería una explicación no evolutiva? Bueno, muchos cambios culturales no tienen una base biológica y tampoco puede decirse que toda conducta resultado de la evolución sea aceptable culturalmente. Esto lo quiero dejar establecido. Es muy importante que no se trata de derivar el cómo es de cómo debe ser. En la evolución han ocurrido características que nosotros rechazamos. Entonces, por ejemplo, puede haber ocurrido en la evolución que exista machismo, pero nosotros no aceptamos y eso se tiene que cambiar. Ese es otro tema central también. En el comportamiento humano hay posibilidades de modificación cultural. No tenemos que esperarnos a que haya una evolución biológica, es decir, genética y cultural, sino que también hay una transformación que solamente es cultural. Y a eso es a lo que me refiero con una explicación no evolutiva, una explicación de lo que sucede a través de la cultura. Aquí defenderé dos ideas centrales, siempre lo señalé, me estoy basando en Darwin, estoy estudiando
Aquí ante ustedes estoy explicando qué es lo que defendió Charles Darwin, ustedes saben, el fundador del evolucionismo moderno, y que además en su primer libro, El origen de las especies, no su primer libro, pero sí su obra maestra, digamos, su libro más importante, ahí él no se mete mucho con la especie humana. Él está convenciendo a la sociedad, a sus lectores, de que hay evolución, pero sabe que mencionar a la especie humana sería un problema muy especial y entonces lo deja para después. Y es hasta El origen del hombre, el libro que pues así se llama, deberíamos de llamarlo ahora El origen de la humanidad, en ese libro ya es cuando explica plenamente cómo ve él al desarrollo de la especie humana como una especie más. Entonces estoy defendiendo en esta presentación que la raíz de la capacidad de comportamiento moral de Homo sapiens es biológica, cultural y se relaciona con la sociabilidad. Y también que los valores morales son resultado de un proceso cultural modificable y por lo tanto no se puede hablar de valores universales, ahistóricos o de verdades absolutas acerca de la condición o de la naturaleza humana. Entonces, primero les recordaré algunos conceptos básicos de evolución, sobre todo aquí hay compañeros que me da muchísimo gusto que están aquí presentes y que hace mucho que no han estudiado evolución, lo llevaron en la preparatoria, pero no recientemente. Entonces, quiero recordarles algunos de los conceptos. La evolución es un hecho. Esto es muy importante señalarlo porque la teoría de la evolución explica el hecho de la evolución. El hecho de la evolución no está a discusión. Es un hecho más allá de comprobado, más allá de toda duda razonable, se puede decir que hay evolución. Ahora, en la teoría de la evolución, ahí sí hay discusión. Hay polémicas, hay discrepancias, pero en general también hay un gran número de acuerdos. Entonces, la evolución la entendemos como el proceso de transformación de las especies a lo largo del tiempo. Es un proceso contingente, o sea, no direccional, y tiene exactamente esa característica de ser contingente, no dirigido, que explica la adaptación de las especies a su ambiente y su diversificación, en el que no hay una tendencia hacia el progreso ni una sucesión lineal. Esto es fundamental, son como ideas muy básicas de lo que es evolución. Y hay diversas teorías que han explicado la evolución. La más exitosa, dada su capacidad explicativa, es la propuesta por Charles Darwin en el siglo XIX. Particularmente publicó su libro, les decía, su obra magna, El origen de las especies, en 1859. Hoy ha habido, imagínense, desde esa época a la actualidad, pues, en primer lugar, él abrió grandes posibilidades de investigación en todas las disciplinas, no solamente las biológicas, sino también en la filosofía, en la literatura, en la economía. La teoría de Darwin impactó en general la mayor parte de las actividades humanas y el conocimiento ha avanzado desde ese momento y de una manera muy impresionante. Ha surgido la biología molecular, la biogeografía, la ecología, muchas ramas de la biología, la genética, por supuesto, que Darwin no conocía o que se estaban iniciando a desarrollar, han avanzado de una manera impresionante y ahora entonces se entiende mucho más cómo es el proceso de evolución. Yo he planteado que en ese origen del darwinismo, que lo estoy poniendo en el centro, este centro azul, el darwinismo, bueno, esas interacciones con los otros seres vivos, con el medio ambiente, el azar, la variación, decía ya la contingencia, la herencia, la selección natural, son conceptos que establece Darwin desde el origen de la teoría y que les decía, eso se conserva. Yo diría que ese núcleo azul se conserva con grandes cambios, con grandes aproximaciones mucho más adecuadas por lo que se ha desarrollado la ciencia. Luego, en ese círculo, en ese semicírculo amarillo, tenemos la síntesis moderna. Otra, después de Darwin, se hizo una síntesis en los 40, 50 del siglo pasado, una síntesis también se llama neodarwinismo, donde hubo conceptos
que Darwin no había precisado. Por ejemplo, la genética, la genética fue algo que falló en el caso de Darwin. Él no tuvo una teoría genética idónea, pero bueno, en esta etapa de la síntesis moderna hubo gran avance en la genética. Se descubre la deriva génica, que es una manera también importante de evolución, que no es por selección natural. Se desarrolló la genética de poblaciones, los estudios sobre especiación, y también se planteó la herencia solo a través de genes. Se habló se ha criticado como adaptacionista esta corriente. En fin, todo esto ocurre. Y lo más nuevo que está en este semicírculo morado, está la síntesis extendida. Pero fíjense cómo sigue siendo válido cierto conocimiento que se mantiene. No es que se borra todo y se vuelve a empezar. Se amplía, se extiende. Y bueno, la síntesis extendida, como se ve hoy, ahí está la teoría de evolución y desarrollo, o sea, evolución y embriología. Se ha analizado mucho más la plasticidad genotípica. Se ve la herencia como de 4 dimensiones, no solamente genética, sino también la herencia epigenética, y en el caso de los animales y los humanos, o los otros animales además de los humanos, la herencia conductual, la herencia del comportamiento, y en el caso exclusivamente de humanos, la herencia simbólica. La selección multinivel es otro concepto que podemos incorporar ahora, que se ha incorporado ahora, la evolución genómica, la construcción de nicho. No es que esto no existiera antes, sí se había hablado, no con esos términos, por ejemplo, de la construcción de nicho. El propio Darwin hizo todo un libro sobre cómo las lombrices transforman su ambiente, cómo construyen su nicho, pero bueno, los términos modernos, los descubrimientos modernos, me hacen plantearlo ya en este nivel del círculo. Otro concepto nuevo es la evoluabilidad, esa capacidad que tienen los organismos en determinadas condiciones de evolucionar por los cambios que tienen internamente y en el ambiente. En fin, así yo dejaría el panorama de lo que yo planteo del evolucionismo. Y por eso digo, hay un núcleo que se conserva y hay ideas nuevas y hay avances impresionantes, por supuesto, después de la publicación del origen de las especies. Entonces, ¿cuáles serían las bases biológicas de la moral? Darwin se preocupó mucho por esto, porque sí le parece que una gran diferencia entre los animales no humanos y los humanos es precisamente esa capacidad de decisión sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, que es a lo que se refiere la moral. Cada sociedad va a plantear qué es lo que considera correcto, qué es lo que considera incorrecto, y por supuesto las religiones. Bueno, en el caso de la religión judeocristiana, se plantea que Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, que son la base de la ética judeocristiana. Y Darwin evidentemente no acepta ninguna explicación religiosa para nada que tenga relación con la evolución, y entonces se preocupa de este tema. Y ya les decía, en el origen de las especies, Darwin habla poco del ser humano, pero fue hasta 71, fíjense, desde 59 hasta 71, Darwin se esperó para tener un trabajo muy construido sobre la evolución de la especie humana. Y en cambio otros como Thomas Huxley, como Charles Lyell, como Alfred Russel Wallace, como Ernst Haeckel, sí habían ya hablado de la evolución humana, pero Darwin se atrevió a tratar los problemas más profundos, ya les dije, hasta 1871. Y por cierto, este libro es un libro mucho más radical en torno a la religión que el origen de las especies. Como que ya tenía más seguridad Darwin, ya había sido todo un éxito su libro. Y bueno, su libro El origen de las especies, y entonces se atreve ya. Y aquí sobre todo lo que le interesa a Darwin es
demostrar que el origen de la especie humana es exactamente igual de natural, donde no se requiere de ninguna explicación religiosa, y entonces por eso a veces parece muy exagerado, muy insistente en cuáles son las características de los humanos. Y particularmente lo que les decía antes, considera que no hay ninguna característica que sea exclusivamente humana. ¿Y por qué? ¿Con quién se está peleando ahí? Bueno, por ejemplo, Wallace se ha considerado como el co-descubridor de la teoría darwiniana, de la selección natural. Yo creo que equivocadamente, porque sí realmente se puede hablar de dos aproximaciones distintas de la evolución, la de Darwin y la de Wallace. Pero bueno, se ha considerado como como un codescubridor. Y entonces él se está distinguiendo también de su propio amigo. Él consideraba que la teoría de la evolución era una hija de ambos, de tanto de Wallace como de él, pero en algún momento Wallace se separa de Darwin diciendo que la mente humana no puede tener un origen natural, que la mente humana es algo especial y que ahí sí él considera Wallace que hay una intervención de Dios para la aparición de la mente humana. Y entonces el objetivo de Darwin en el origen del hombre, entre otros temas, es ese, es combatir cualquier idea de que se quiera atribuir alguna característica humana, no a un proceso natural, no a un proceso de evolución biológica y cultural, como siempre digo, sino a una entidad divina, una entidad mágica. Eso no lo acepta Darwin y entonces sí a veces insiste mucho en el tema. Pero ya desde su viaje del Beagle, les decía, aunque no lo publicó así en el origen de las especies, Darwin conoció pues a todos los humanos, no solamente aquí, en este caso tenemos un indígena de la Tierra del Fuego, que en estos dibujos que se publicaron en uno de los libros que produjo Darwin a su regreso del viaje, pero conoció también en Argentina, en las pampas argentinas, también a los gauchos, en fin, se relacionó con todo tipo de humanos en todo su viaje alrededor del mundo, en su viaje del Beagle. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la Tierra del Fuego, le impresionó muchísimo de los grupos que existían en ese lugar, que por cierto, muchos de ellos fueron extinguidos por los ingleses, por el dominio inglés, los extinguieron, pero bueno, cuando los conoció Darwin, se refería, bueno, se impresionó mucho de la inteligencia que tenían, de cómo aprendieron algunos que se habían llevado en un viaje anterior los ingleses a Inglaterra, cómo aprendieron inglés, mientras que los ingleses no se aprendían absolutamente ninguna palabra de la Tierra del Fuego. Se dijo impresionado también por la ignorancia de los habitantes de la Tierra del Fuego, comparada con la tecnología que ellos llevaban. Darwin llevaba el mejor microscopio de la época, iba en el Beagle, que era uno de los barcos también con un desarrollo tecnológico impresionante, y bueno, claro, la tecnología de los grupos, que en este caso que está aquí describiendo, pues sí, vean la canoa, vean la casa construida de esa manera, en fin, está hablando de esto, pero al mismo tiempo reconoce que todas las poblaciones humanas son una sola especie, que hay una, también se discutía eso en la época de Darwin, si había una sola especie o eran varias, y Darwin dijo indudablemente hay una sola especie, es Homo sapiens, como la bautizó Linneo, y lo diferente es la cultura. La cultura, eso nos distingue diferentes culturas a todos los humanos. Entonces, todo lo que él hizo, todos los estudios que hizo sobre seres humanos durante ese viaje, las lecturas que él hizo, lo llevaron a plantear que, ya les dije antes, que no hay ninguna diferencia sustancial entre los humanos y los demás animales. Las diferencias son de grado. Es muy importante señalar eso también, porque claro que las diferencias, por más que ya les estoy explicando por qué él exageraba esta idea,
pero lo cierto es que sí hay diferencias enormes entre por ejemplo, la filosofía o la ciencia o la poesía o el arte que pueden crear seres humanos y lo que hacen otros animales. Pero ya les dije cuál es la idea aquí de mantener esto, esa idea central que está defendiendo la evolución natural de los humanos. Ese es el punto exacto aquí. Y entonces, ya les decía antes, desde sus primeras notas sobre la transmutación de las especies, Darwin cuando iba en el viaje llevaba cuadernos, unos cuadernos donde iba anotando sus observaciones, donde anotaba cosas que leía, cosas que le llamaban la atención, y desde particularmente los cuadernos M y N, que los escribió entre el 38 y el 40, ahí registran muchas de sus ideas centrales sobre la evolución, sobre la especie humana, pero ya les dije, no las publica sino hasta 71. En el capítulo tercero del origen de la humanidad o el origen del hombre, Darwin explica en detalle su teoría sobre el origen de la moral, ofreciendo ideas desde su posición como naturalista que contrastan con los postulados éticos tradicionales formulados desde el utilitarismo y la deontología kantiana. Por supuesto, leyó importantes libros de ética, autores importantes como también, además de Kant, también Stuart Mill, muchos autores, pero lo que él dice, aquí fíjense, comparto enteramente la opinión de los autores que admiten que de todas las diferencias existentes entre el ser humano y los animales más inferiores, la más importante, bueno, eso de inferiores sería ahora inaceptable, no se habla así, pero bueno, todavía es en el libro del origen del hombre, dice, la más importante es el sentido moral o la conciencia. Muchos autores de gran mérito han discutido este difícil problema, el del origen de la moral, y puede servirme de excusa el que nadie que yo sepa lo ha considerado exclusivamente bajo el punto de vista de la historia natural, podríamos decir de la biología. La investigación ofrece algún interés como tentativa para saber hasta qué punto el estudio de los animales inferiores puede arrojar alguna luz sobre una de las más privilegiadas facultades psíquicas del ser humano. Entonces, de acuerdo con Darwin, para que se produzca el desarrollo o evolución de la moral, primero, los instintos sociales de un animal deben llevarlo a disfrutar de la compañía de sus congéneres y sentir empatía por ellos, además de tener el deseo de ayudarlos cuando lo necesiten. En segundo lugar, debe haber un desarrollo de memoria lo suficientemente poderoso como para que el individuo pueda recordar las acciones pasadas. Este desarrollo de memoria es esencial porque los sentimientos de satisfacción o incomodidad relacionados con las acciones sociales realizadas deben ser lo suficientemente fuertes y bien recordados para evitar ser influenciados por instintos o deseos de corto plazo como el hambre, la sed o la migración. En tercer lugar, para desarrollar la moralidad es necesario que haya un desarrollo del lenguaje, de tal manera que el individuo pueda no solo expresar sus deseos y opiniones a otros e influir en su comportamiento, sino también conocer las opiniones de otros para regular su propio comportamiento. Esto permite el desarrollo y la regulación del comportamiento en el grupo. Fíjense qué interesante porque esto también se puede considerar, y así lo ha hecho Dewey, un gran filósofo también, sobre todo dedicado a la educación, Dewey, viendo cómo el desarrollo de los principios éticos de una persona también requieren de estas bases que describe Darwin. Darwin decía, un animal cualquiera dotado de instintos sociales pronunciados adquiriría inevitablemente un sentido moral o una conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales se hubiesen desarrollado tan bien o casi tan bien como en el ser humano o la humanidad, digo, porque él escribe todavía así, ¿no? Bueno, la idea de Darwin del origen biológico de las capacidades morales precede incluso, ya lo dije antes, a la publicación del origen de las especies. La forma en la que Darwin construyó sus ideas sobre el origen de la ética se basa en el sentido moral de Adam Smith. También estudió a David Hume, cómo fue desarrollado también por Sir James Mackintosh,
pariente distante de Darwin. Otra de sus mayores influencias en el desarrollo de este tema fue William Paley. Aceptando la regla central de Paley de que las normas conductuales que son de utilidad o conveniencia a largo plazo para un grupo o para un individuo se conservan, Darwin elaboró una interpretación biológica de la propuesta en septiembre del 38. Sugirió que aquellos hábitos que preservan los animales, tales como la camaradería, el cuidado parental, deben haber sido practicados por muchas generaciones y así, con el paso del tiempo, se convirtieron en instintivos. Lo que llamamos bueno, entonces, corresponde a esos instintos benéficos, duraderos, que han probado ser necesarios para la cohesión social y el desarrollo. Darwin supuso que lo que Paley tomó como una regla de acción posterior, actuar para alcanzar una utilidad general en el futuro, podría transformarse en una regla que describiera los instintos que surgen de comportamientos sociales que han sido benéficos en grandes periodos de tiempo. Sin embargo, después de examinar el pensamiento expresado por Sir James Mackintosh en 36, Darwin modifica su temporal aceptación de la regla de la utilidad de Paley, pues le convence la objeción de Mackintosh a la noción de que el placer egoísta de satisfacer un instinto, por ejemplo, pueda al final motivar la acción correcta. Mackintosh se posiciona con aquellos que creen que la naturaleza humana viene acompañada de un profundo sentido de rectitud moral. Para él, los seres humanos son altruistas, actúan espontáneamente por el bienestar de sus colegas e inmediatamente aprueban tales acciones cuando se presentan en otros. Darwin creía que el bienestar y la felicidad de un individuo suelen coincidir y que debido a que la felicidad es parte esencial del bien general, entonces el principio de mayor felicidad sirve indirectamente como un estándar moral. O sea, ¿qué es lo que produce más felicidad a mayor número de personas? Ese es el estándar moral de Darwin. Tras resolver el problema de la coincidencia entre el motivo moral y el criterio moral, en 1840, a partir de los estudios de himenópteros, se plantea Darwin por primera vez la selección grupal. Desde esa perspectiva, los comportamientos morales tienen el potencial de hacer a un grupo humano más apto que a otro. Los impulsos altruistas y empáticos otorgan ventajas a una tribu sobre otra y por lo tanto se convierten en una característica de la evolución de las comunidades humanas. Por ejemplo, dice, la cohesión social, el trabajo en equipo que se fomenta con el comportamiento moral, es una de estas variaciones favorables que otorgan ventajas a las poblaciones cuyos individuos desarrollan comportamientos sociales y sobre todo éticos. La sociabilidad, clave para entender el proceso de evolución humana, es otro rasgo que evidencia para Darwin la gradualidad en el surgimiento de las capacidades morales. Los comportamientos sociales son favorecidos por la selección natural. Para vivir en comunidad, los animales sociales deben ser fieles entre sí. Los que siguen a un jefe deben contar con cierto grado de lealtad. La vida social, dice Darwin, representa una ventaja para escapar de los peligros. Por su organización, las especies sociales requieren el desarrollo de comportamientos que permitan la vida en grupo. Los individuos que encuentran placer en estar juntos son favorecidos por la selección natural. Este tipo de comportamientos son conservados por una selección de carácter grupal durante el proceso evolutivo de la especie. Las tribus que cuentan con un alto estándar de moralidad, es decir, aquellas en las que las acciones de los individuos siguen los principios básicos de fidelidad, patriotismo, obediencia, valentía, empatía y el autosacrificio, no solo para con sus familiares, sino también hacia otros miembros del grupo, tienen mayores posibilidades de sobrevivencia que las tribus donde los individuos no ayudan a otros o solo protegen a sus familiares. La selección natural favorece la reproducción de tales grupos y por ende el avance de la moralidad. El problema en este razonamiento se encuentra cuando pensamos en la reproducción de cada uno de los miembros del grupo. Es probable, en este sentido, que un individuo con instintos altruistas de autosacrificio pierda la vida protegiendo a sus compañeros. Como consecuencia, este no se reproduce, mientras que un individuo egoísta sí se reproduce. Al darse cuenta de este problema,
Darwin propone la idea del altruismo recíproco, según la cual los miembros de la comunidad aprenden que si se ayudan, serán ayudados. Por eso dice Darwin, hacer el bien a los demás, hacer con los otros lo que quieras que te hagan ellos. Esa es la piedra fundamental del edificio de la moral. Pero también reconoce Darwin que mientras algunos comportamientos producen orgullo, otros generan vergüenza. Así en una sociedad nosotros sabemos cuáles son los esperados de nuestros congéneres, ¿no? Para Darwin, es en esta combinación de emociones donde se encuentra el incentivo para adoptar acciones altruistas. Los humanos buscamos la admiración y evitamos el rechazo. De acuerdo con Darwin, la capacidad moral del ser humano fue favorecida por la selección natural y deriva directamente de los instintos sociales. Es en suma una herramienta que nos permite vivir en comunidad. Es decir, los principios morales son indispensables para vivir en una comunidad. Y bueno, efectivamente se requieren algunas características para poder desarrollar la moralidad en los humanos. La socialización, fundamental, y el altruismo. En términos biológicos, el altruismo significa hacer algo para ayudar a las posibilidades reproductivas de otro. Una acción egoísta es aquella que beneficia a uno mismo perjudicando a otro individuo. El altruismo es un concepto que fue formalizado por John Maynard Smith en 1964 y lo veía como el comportamiento de un organismo que beneficia a otros a costa de su propio bienestar. Fíjense bien, así es la definición de altruismo. Los costos y las ganancias son medidos en términos de supervivencia o de adecuación reproductiva. Se ha planteado que en las comunidades morales las normas sociales pueden generar cierto grado de uniformidad social al interior de los grupos y diferencias entre ellos que no podrían predecirse con base en su estructura genética y que son altamente favorables para la selección entre grupos. Por eso hay que ver al altruismo como un comportamiento de importancia social y que puede ser favorecido por la selección natural, aunque no se realice entre quienes comparten genes. Por ejemplo, muchos de nosotros creemos, dice Fitzpatrick en Morality and Evolutionary Biology, dice, por ejemplo, muchos de nosotros creemos que entre nuestros diversos deberes morales tenemos deberes especiales y estrictos hacia los miembros de la familia. ¿Podría esta intuición moral ser atribuible, al menos en parte, a una tendencia evolutiva a favorecer a los miembros de nuestra familia sobre otros individuos, análoga a rasgos similares de otros animales? Incluso cuando las creencias morales están fuertemente moldeadas por la cultura, puede haber tales influencias evolutivas de fondo. Los rasgos psicológicos evolutivos pueden haber contribuido a dar forma a las propias prácticas culturales, influyendo, por ejemplo, en el desarrollo de normas culturales de primero la familia que informan nuestros juicios. Otro tema central importante para el desarrollo de la moral es la empatía. Actualmente sabemos que reconocer emociones de otros no es una capacidad exclusiva de los seres humanos. Por esto, se sugiere que es un fenómeno filogenéticamente continuo, es decir, un producto de la evolución. Trabajos como los de Stephanie Preston y Franz de Waal proporcionan evidencias de dicha continuidad, ya que los procesos empáticos en las diversas especies se basan en fenómenos fisiológicos y bioquímicos que pueden explicarse mediante un modelo de percepción-acción del sistema nervioso. Este modelo supone que el individuo es sensible al malestar del otro y reacciona en consecuencia. Esta idea es muy importante, por eso me cito a Elliot Sober de su libro For a Biological Point of View del 94. Dice, creo que gran parte del comportamiento humano implica situaciones de elección en las que coinciden el interés propio y el bienestar de los demás. Decidimos dar el dinero a la caridad y esa acción beneficia tanto a uno mismo como a los demás. Espero que quede claro que el comportamiento en tales situaciones de elección es completamente ambiguo. El comportamiento no nos dice cuáles son nuestros motivos. El hecho de que demos dinero a la caridad
no demuestra que seamos altruistas. Y el hecho de que nos sintamos bien cuando donamos a la caridad no demuestra que seamos egoístas. Solo cuando existe un conflicto entre el interés propio y el bienestar de los demás, el comportamiento revela si somos altruistas o somos egoístas. En suma, para terminar, ¿cómo surge la moralidad a partir de la evolución biológica? Bueno, aquí tenemos dos grandes autores, Philip Kitcher y Francisco Ayala. Kitcher dice que hay 3 etapas de la evolución de la moral. 1, evolución de una forma frágil de altruismo psicológico entre los homínidos en forma de juegos de coalición. 2, el desarrollo de una protomoralidad, evolución de la capacidad de hacer juicios normativos basados en emociones. Por ejemplo, culpa, resentimiento y transición a grupos cooperativos más extensos. Tercero, la protomoralidad atraviesa una evolución cultural y se forman sistemas morales complejos, dando origen a las prácticas e instituciones que no son familiares. Y por el lado de Francisco Ayala, 3 facultades en el ser humano. 1, anticipar las consecuencias de las acciones, reconocer los vínculos entre medios y fines. Esta es la más importante de las 3 condiciones citadas por Ayala. 2, hacer juicios de valor, es decir, evaluar acciones prefiriendo unas a otras. Tercero, elegir entre líneas de acción alternativas, es decir, el libre albedrío. Por último, les menciono también a este gran autor, Robert Richards, que ha señalado que esa teoría de la ética evolutiva ha evolucionado en los grupos humanos un sentido moral. El sentido moral es una actitud innata, un conjunto de inclinaciones desde el nacimiento que predisponen al individuo a actuar por el bien de la comunidad a la que pertenece. Lo que constituye el bien común será distinto en la historia de cada sociedad, pero necesariamente incluye el bienestar, la seguridad, la salud, la sobrevivencia de sus integrantes. El altruismo ha evolucionado gracias a la selección familiar, King Selection, y posiblemente a la selección grupal en comunidades pequeñas. Esta teoría supone que las sociedades originarias estaban basadas en grupos familiares extendidos, es decir, en clanes. Dichos clanes estaban en competencia unos con otros en la misma área geográfica, por lo que la selección natural promovió una gran variabilidad de impulsos altruistas cuyo propósito es servir al bien de la comunidad. Afirmar la existencia de una estructura moral innata y específica no equivale a afirmar ni de lejos, esto lo quiero dejar muy sentado. Para nada señalo que los humanos nazcamos con algo así como una moral definida, aunque inacabada, de la misma forma que la capacidad de hablar no implica saber un idioma. No existe un código moral único que se derive lógica y necesariamente de presupuestos biológicos. Existe una estructura moral natural porque favorece la sobrevivencia y la reproducción. Esta moral es común a todos los seres humanos y otras especies como los grandes simios. ¿Cuál sería el aporte del conocimiento biológico al estudio de la ética? El enfoque evolucionista puede explicar cómo adquirió nuestra especie la capacidad de tener una moralidad. La biología evolutiva nos enseña cómo es la naturaleza biológica y cultural humana y la forma en que interactúan epigenética, por ejemplo. En conjunto con nuestras teorías morales, puede utilizarse para cuestionar principios normativos y justificaciones que hoy son inaceptables éticamente, por ejemplo, el dominio de hombres sobre mujeres. Lo que es adaptativo hoy no es adaptativo siempre. Comportamientos que puedan ser resultado de la evolución van en contra de lo que hoy consideramos ético. Por ejemplo, el nepotismo, que se puede decir como un resultado de esa idea de que primero la familia, creo que eso puede llevar a errores como los que vemos constantemente entre políticos y no solo políticos, que es el nepotismo. Por último, esta parte quería también reforzando la inclinación de muchos científicos sociales a aceptar una visión egoísta de la naturaleza humana, está la creencia de que la teoría de la evolución conduce a esa misma conclusión.
Pero de hecho, la biología evolutiva no implica tal consecuencia psicológica. Incluso si varios aspectos de nuestro comportamiento, por ejemplo, el cuidado de los padres, o sea, el cuidado parental, son evolutivamente egoístas, es decir, fueron moldeados por la selección individual, es decir, de los padres protegiendo sus genes, no es inmediatamente obvio por qué el egoísmo psicológico debería haber sido el mecanismo próximo que la evolución proporcionó para implementar el comportamiento. Todo lo contrario, es bastante desconcertante por qué las criaturas cuya aptitud depende del bienestar de los demás y que son capaces de formar creencias y preferencias sobre una amplia gama de proposiciones deben estar constituidas de tal manera que solo se preocupen por sí mismas. El egoísmo psicológico no es en absoluto lo que cabría esperar desde el punto de vista de la biología evolutiva. Muchas gracias por su atención y bueno, espero sus comentarios, sus preguntas. Muchas gracias, doctora Rosaura. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario para la doctora. Bueno, aquí en el auditorio no tenemos preguntas o comentarios. Veamos si ahorita hay alguna duda o comentario para los que están siguiendo la transmisión. De este lado tenemos felicitaciones de Guillermo Banderas, excelente charla. Saludos cordiales desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Estamos, nos comenta Luis que no hay preguntas en Facebook. Jóvenes, aprovechemos que está la doctora Luis aquí con nosotros. Sáquenle todo el jugo que puedan. Me pueden preguntar de evolución en general, no necesariamente de... Me parece que es muy clara la posición de Darwin, de cómo surge la ética. Para vivir en una sociedad se requiere tener acuerdos, naturalmente. Entonces, para vivir en cualquier sociedad, en un grupo, se requiere tener acuerdos, inclusive en una familia, en un grupo amplio, en un país, se requiere tener acuerdos. Esto es lo que analiza Darwin, pero además lo que él dice es que esto no surge de repente porque surge la especie humana, sino que desde antes en lo biológico, en la evolución de animales, también se empieza a ver en esa socialización, esa necesidad de cierta organización. Y por supuesto, sobre todo es en los simios y cada vez se conoce más. Ya mencioné a Pearson, ya mencioné a De Waal, que ellos han estudiado mucho del comportamiento de los primates, de cómo indudablemente compartimos antepasados con ellos y con estos simios. Somos un grupo, 5 simios, orangután, los 2 especies de chimpancé, el gorila, el ser humano, y el orangután. Estas especies tenemos un ancestro común y desde todos compartimos esas posibilidades ya de, por ejemplo, de ser empáticos, de ser altruistas. Hay altruismo en animales, sin duda. Hay empatía, es decir, esa comprensión de que el otro individuo está sufriendo, está teniendo un dolor, sufre por algo. Eso existe. Yo decía que Darwin exagera cuando dice que la diferencia es de grado. Efectivamente es de grado y no de existir o no existir. Ya lo dije, en estos animales y en otros existe el altruismo, existe la empatía, pero sí la brecha es muy grande entre los primates no humanos y el ser humano. La diferencia es muy grande. Ya les dije de lo que puede hacer un grupo humano, de lo que puede hacer una sociedad humana, pero lo importante, lo que señala Darwin, es que todas estas características también son resultado de un proceso evolutivo. Ya lo señalé antes en el caso de la especie humana, la cultura es fundamental, pero sí quiero que para todos, aquí para biólogos y no biólogas, etcétera, para psicólogos que están también invitados, entiendo,
que se entienda esto de no que algo por ser resultado de la evolución es aceptable. Pueden haber evolucionado características que hoy se reconoce como negativas, que hoy, por ejemplo, el respeto a la diversidad sexual, el respeto a los diferentes grupos, que hoy no hablamos de razas, porque está demostrado que no hay razas humanas, hay diferencias muy pequeñas, fisionómicas, que pueden ser el color, el tipo de cabello, mínimas, pero ninguna que dé como para hablar de razas distintas. No hay razas humanas, hay una sola especie, y sí, culturalmente la gente sí se puede separar o se puede agrupar, pero no desde un punto de vista biológico. Entonces, y antes sí se consideraba que había razas, y antes, digo, el racismo sigue vigente, por supuesto, y creo que está muy mostrado cómo en México hay un tremendo racismo, un tremendo clasismo, y que independientemente de que esto pudiera decirse que es resultado de la evolución, que no lo es, independientemente de eso, sería inaceptable. Es inaceptable cualquier tipo de discriminación, cualquier tipo de actitud racista o clasista, es inaceptable, ¿no? Y sobre todo, señalo antes, no existen distintas razas humanas. Somos una sola especie y diferentes grupos, por supuesto. Entonces ahora tenemos, ya se animaron, tenemos una pregunta de Ulises Lopo que nos dice qué tan fuerte es esa relación biológica entre la moral vista desde ese contexto. Creo que es precisamente lo que nos estabas comentando ahorita. Y también nos pregunta, Déjame la moral primero, también si se quieres, aparece de contesto esta. repente. A ver, Sí, claro. contesto. O sea, sí, lo que yo dije es que hay que los humanos, las personas en general, nacemos con una capacidad ética, con una capacidad de tener una moral. ¿Qué tipo de moral, qué tipo de principios tengamos va a ser resultado de un proceso también de desarrollo desde que se hace la unión de espermatozoide óvulo, todo el proceso embriológico, luego cuando la persona nace, es educada con ciertos principios, con ciertas ideas, o es maltratada, o es lastimada, o es abandonada, en fin, todo lo que le ocurre a un ser humano tiene que ver con esa capacidad que va a tener de construir sus principios, sus ideas, su moral. Por eso digo, la capacidad es innata y es muy fuerte, como me preguntaban, es muy fuerte naturalmente. Exactamente dije que yo lo hago análogo a la capacidad de aprender una lengua. Todos nacemos con una capacidad de aprender una lengua, que puede ser tzotzil, celtal, náhuatl, o español, o chino, o ruso, o maya. Pero la lengua que aprendamos va a depender de dónde nacimos, quién nos educa, cuál es nuestra socialización, etcétera. Pues tenemos la capacidad de aprender a hablar. También tenemos la capacidad de tener esa posibilidad de distinguir lo que es correcto, lo que no es correcto. Tenemos una capacidad de reflexionar permanentemente, de siempre lo que vamos a hacer, reflexionarlo y decir, esto está bien, esto no está bien. Esa capacidad la tenemos. ¿Sí? Depende cómo, ya le dije, cómo se desarrolle una personita desde que nace, si le dan pecho, si no le dan pecho, si la acaricia. Bueno, eso lo ha estudiado mucho Pilar. Por cierto, todas las diferencias que provoca en el comportamiento el trato materno. El trato materno, el trato, y seguramente en los humanos, que también es cada vez más importante, se reconoce más el papel también del padre, no solamente de la madre y de la familia en general, para ir formando a un niño, a una niña, pues se reconoce cómo, eso lo puede explicar mejor Pilar, cómo incluso determinados genes se metilan, se desmetilan, lo que tiene que ver con la epigenética por el trato, por la convivencia o también por la alimentación. En fin, tal vez aquí podría comentar algo Pilar, porque eso lo aprendí con ella, cómo es tan importante el ambiente en el desarrollo del ambiente, el ambiente incluido
el ambiente materno, ya en el interior de la madre, en el desarrollo del embrión, pero también el trato cuando nace el pequeño o la pequeña, etcétera. Todo eso va a influir para que desarrollemos una personalidad. Una personalidad. ¿Cómo la desarrollemos? Pues va a depender de una serie de factores que son fundamentales para el desarrollo humano. Perdón, Sí, esa es una pregunta. ¿Y la otra? la otra pregunta va ligada a esto y dice, ¿la moral también se aparece de repente sin necesidad de generaciones? Pues es precisamente esto que estabas explicando, que son los estímulos que rodean al individuo que pueden generar estas modificaciones epigenéticas y que pueden modificar no solamente la conducta, sino los procesos cognitivos superiores. Pero aquí en particular a mí sí me gustaría también conocer tu opinión acerca de si la moral aparece de repente o viene de manera ancestral o qué sucede con esta aparición. No estamos escuchando No a sé si la se cerró tu doctora. micro, Rosa, ahora no te escuchamos. No estamos escuchando todavía. La dejé apantallada con mi pregunta. Sí. No la veo. No. ¿Me escuchan? Ahora Ya, ya. sí, ya te Ahora ya. escuchamos. No sé si moví algo. Pero bueno, lo que les decía, ¿se acuerdan de ese caso de la Mataviejitas? Que fue un caso estudiado por Peggy Ostrowski de psicología. Ella narró cómo se educó a esa persona, cómo la trató su mamá, cómo la vendía por un par de cervezas. O sea, esa señora recibió un trato realmente inhumano, espantoso, terrible, y ella también hizo cosas terribles. Se ha estudiado mucho también de los casos de sicarios, casos de sicarios donde se ha visto que la absoluta mayoría de jóvenes, sobre todo pues son, en general sí son más hombres que mujeres, que se integran a esos grupos que se les llama como sicarios, ellos han tenido maltrato familiar, particularmente de un padre abusivo, de un padre golpeador, golpeador familiar, seguramente drogado, alcoholizado, etcétera, etcétera. Bueno, ese trato, desde que nace la persona, pues va a tener consecuencias. Igual, o un bebé que ha sido educado con amor, con atención, como Pilar ha señalado, con esa importancia que tiene la lactancia materna, el encariñamiento de los padres, de la familia, todo esto. Por cierto, de las abuelas también las quiero mencionar, porque también en el caso de los seres humanos, las abuelas también presentan una importancia grande porque ellas pueden ayudar a cuidar a la descendencia, ¿no? Los abuelos en general, pero como siempre, las mujeres somos las que más nos hemos dedicado al cuidado de la familia, al cuidado de las crías, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo lo que se haga para, para, para ir formando una persona, les decía que Dewey, este filósofo, es muy importante lo que él ha estudiado. Él ha hecho también una utilización del darwinismo para entender ese proceso de evolución, le voy a llamar, del niño cuando nace. Y ya les dije que Pilar nos puede explicar eso desde antes que nazca, desde el embarazo, etcétera, todo este desarrollo embrionario, y luego a su nacimiento, ese trato que se le da a esta persona, que luego va a la escuela. En la escuela, que es fundamental la escuela, es fundamental la escuela porque ahí se va a aprender a socializar. Fíjese cómo yo hablé basándome en Darwin, de cómo surge la posibilidad de tener determinados principios
o de tener o no tener, de hecho, principios morales. Pero también eso mismo lo podemos hacer una analogía en el desarrollo de la persona. De ahí la importancia de la educación, de ahí la importancia de la escuela. Esas personas que quieren tener a sus hijitos en la casa, en el homeschooling, etcétera, están en un error desde mi punto de vista. Nada tan importante en la escuela como la socialización, como el aprendizaje de que hay otras culturas, hay otras religiones, otras formas de ser, otras preferencias sexuales, etcétera. Lo que uno aprende desde que está bueno, en la guardería, algunos en la preescolar, la enseñanza preescolar es fundamental, por eso ya es obligatoria. Los niños tienen que ir a la escuela a edades muy tempranas. Ahí van a aprender cosas que la familia no les puede dar porque no tiene toda esa variedad que tiene un salón de clases, ¿no? En fin, creo que esa analogía la estoy trabajando también con David Suárez, con Ana Rosa Pérez Ranzán, esa analogía de la educación con el desarrollo de cómo la especie desarrolló esas capacidades decía, como un gran ejemplo, la ética, pero en general todo lo que tiene que ver con la mente, también cómo se va desarrollando desde que un feto se inicia su desarrollo embrionario, luego nace, luego crece, etcétera, ¿no? Eso es muy importante y una parte central la estudia Pilar Durán. Sí, gracias. Efectivamente, el aislamiento genera que nuestras neuronas no creen las conexiones necesarias. Y esto hace un marcaje epigenético que puede ser transferido a la siguiente generación o incluso, como yo le comentaba a Rosaura en algún momento, que esto de un estudio que hicimos en el muy, muy largo plazo, hasta la 40 generación en ratas, encontrábamos nosotros alteraciones de la conducta generadas por una madre, por una F0 que tuvo aislamiento social. Y esto no fue revertido en 40 generaciones. Esos son estudios bien interesantes, muy bonitos y que estamos viendo incluso ya en tocando drogas, alcaloides, la nicotina, otras cosas que están heredando las madres, las abuelas, a las siguientes generaciones. Y aquí precisamente nos hacen otra pregunta, te digo que se animaron de repente. María Pino Castañón nos dice, entonces no podemos decir que el ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza. No. Lo que tenemos por naturaleza y como resultado de procesos evolutivos es la capacidad de generar una moral propia que dependerá muchísimo del ambiente social y cultural donde se desarrolle el individuo, ¿cierto? Sí. Pues fíjate, inclusive yo mencionaba a esos grupos de sicarios que, bueno, conocemos los niveles de violencia que puedan tener y sin embargo entre ellos pueden tener cierta solidaridad, cierto altruismo. En fin, está estudiándose esto, pero indudablemente la gente necesita socializar, necesita tener un grupo, y si no lo encuentra en la escuela, lo va a encontrar en otro lado, ¿no? Sí, muy bien. Y otra pregunta, Amanda Zúñiga Camacho nos dice, excelente plática, tengo una duda. Hace un momento dijo que los humanos tenemos la capacidad de decisiones a diferencia de los animales, pero posteriormente dijo que no hay ninguna característica que solo el humano posea. Entonces mi pregunta es, ¿los dos argumentos son válidos? No. Es que tiene razón, o sea, si no quiero ser contradictoria, evidentemente. No, los animales también tienen capacidad de decisión. O sea, los humanos, por supuesto, tenemos capacidad de decisión. Siempre tenemos capacidad de decisión. Tenemos límites culturales, ¿no? Evidentemente hay límites, pero nosotros siempre tenemos la capacidad de reflexionar y de pensar si algo es correcto o no. Miren, por ejemplo, quien ha trabajado mucho eso es Hannah Arendt, la filósofa judía que estudió el caso de Nuremberg, cuando a Eichmann lo juzgaron
Y él dijo, él que había asesinado a miles y miles de judíos, que los había mandado a la muerte, porque según él era lo que le ordenaban. Y lo que él dijo, él se defendió diciendo que él obedecía órdenes. El jefe máximo, a final de cuentas, pues era Hitler, ¿no? Y Hitler ordenó la terrible, la espantosa asesinato de miles y miles, bueno, a final de cuentas, más de 6 millones de judíos murieron por esa política de Hitler. Bueno, y lo que dijo Eichmann es que él obedecía órdenes. Entonces, y dense cuenta que mucha gente debe haber dicho lo mismo en esa época. Bueno, en ese juicio, lo que Hannah dice es que esa persona nunca se atrevió a pensar, ¿no? Él simplemente recibió órdenes. Y eso le llama a ella la banalidad del mal. La banalidad del mal. Hacer un daño tan impresionante y bueno, pues yo recibí una orden. Entonces, evidentemente, los seres humanos tenemos la capacidad de decisión. Y nosotros podemos en un determinado momento, eso me parece un gran trabajo el de Hannah Arendt, soy una gran admiradora de ella, de su trabajo, una gran filósofa, y bueno, me impresiona mucho todo ese estudio, ella además siendo ella judía, cómo hizo ese estudio y cómo reconoció que los humanos podemos hacer un mal tan terrible como el que estoy mencionando sin la menor culpa, sin el menor remordimiento. Pues es que a mí me mandaron, ¿no? Eso es lo que no se puede aceptar en una persona, para la quien me hizo la pregunta, ¿no? Por supuesto que tenemos decisión, tenemos capacidad de decisión siempre. Efectivamente, hay decisiones difíciles, no estoy mencionando la de Eichmann, sino en general en la vida cotidiana puede haber, pero el que tenemos la capacidad de reflexionar, la capacidad de analizar si lo que estamos haciendo es o no correcto, eso es algo innato. Yo sí creo. Esa capacidad, ya dije, así como aprender a hablar es una capacidad innata y podríamos no aprender a hablar. Si estamos aislados, solos, no nos enseñan a hablar, pues no aprenderíamos. Pero es lo mismo aquí. Pero sí tenemos esa capacidad innata de reconocer si algo está bien o no, según nuestros propios principios, evidentemente. Pero el reflexionar, el analizar, es algo que cualquier persona tiene que mantener siempre, siempre, y nunca tener el pretexto de que me dieron la orden de hacer esa monstruosidad o cualquier otra, ¿no? Eso creo. Ahora, los animales tienen una capacidad de decisión mucho menor, por supuesto, pero también la tienen. ¿De qué animales? Bueno, sobre todo los primates. Los primates tienen, miren, yo creo que todas las características, estoy de acuerdo con Darwin en eso. Yo creo que él exagera el argumento y les dije por qué. Se está peleando inclusive con Wallace, porque Wallace dijo que la mente humana era creada por Dios. Fíjense, el cerebro no, la mente. La mente, o sea, lo que decía Wallace es que ahí no se puede explicar por selección natural esa capacidad de conciencia, esa capacidad de decisión, dijo, no la dio Dios. Y ahí Darwin se decepcionó enormemente de Wallace, dijo que estaba matando a su hijo en la teoría de la evolución, por selección natural, porque el no aceptar que todo lo que tengan los seres humanos es resultado de un proceso natural y no de la creación, pues es no aceptar la evolución, punto. Eso yo escribí el prólogo de una nueva edición que sacamos del origen del hombre y bueno, ahí lo desarrollo, esta parte de la que yo también cuestiono a Wallace, que es un gran biólogo por otro lado, de los fundadores de la biogeografía, pero ahí, pues sí, Wallace echa para atrás al decir que la evolución es resultado de un proceso natural. Si la mente humana sí es creada por Dios, entonces ya todo queda en duda, ¿no? Como todas las religiones pues, plantean eso. Todas las religiones ahí llegan con el ser humano. Ahí ya no pueden. Ahí ya no.
Entonces, todas las religiones siempre plantean que la mente humana, que es la capacidad de inteligencia, que es la capacidad de tener moral, etcétera, eso sí fue creado por Dios, lo cual es absolutamente inaceptable desde un punto de vista científico, cuando está plenamente demostrado que, ya les dije, que hay evolución y que toda característica humana es resultado de la evolución. Ya dije en qué sentido utilizo el término evolución, no solo como, no sinónimo de genética, sino de genética y ambiente. Y también cosas que surgen totalmente del ambiente, no sin intermediación genética, por supuesto. En fin, pero los animales también tienen una capacidad muy limitada. Yo creo que la gran diferencia, la diferencia que yo vería con Darwin es que toda característica humana tiene una historia evolutiva, pero la brecha entre animales y humanos es muy grande. Y creo que en su momento Darwin no se desplayó más diciendo la gran diferencia que hay entre primates y humanos, porque su tema era demostrar que los humanos somos una especie que ha tenido la misma historia biológica natural de la evolución de cualquier otra especie, ¿no? Eso más o menos quise decir. Sí, No sé si efectivamente, creo que yo en ese punto coincido mucho contigo, de que los animales tienen capacidad de decidir si se van a la derecha o a la izquierda, si comen este alimento o comen el otro, si escogen esta pareja o escogen a la otra, si cambian de ambiente o no lo cambian, pero no tienen la capacidad, este proceso cognitivo superior de conciencia, de hacer esta conciencia de qué es lo bueno, qué es lo malo, esto le hace daño a un congénere o no le hace daño. Esto me va a dar a mí un beneficio o no me hace un beneficio. Eso los otros animales no lo tienen. Eso es los primates, yo creo que los chimpancés, los gorilas, un poco, por eso digo el grado, por eso coincido con Darwin en que es una diferencia de grado, es un incipiente, digamos, pero sí por ejemplo, una mamá gorila sí puede saber qué es bueno para su hijo, ¿no? Corregirlo, o exactamente. sea, Estas por conductas ejemplo, de corrección de repente los comportamiento. corrigen, de repente los corrigen, de repente los ubican de que, o sea, se van a caer de una rama, o sí tienen capacidad de decisión y orientan a sus hijos, los educan de alguna manera, ¿no? Siempre las palabras son muy complicadas de utilizar porque son palabras que tienen que ver con la cultura humana, pero sí está demostrado cómo los primates enseñan, ¿no? Como los carnívoros, cómo enseñan a cazar a sus hijos, cómo las aves enseñan a cantar a las especies que tienen, hay unas que tienen cantos que son hereditarios y otras que tienen cantos aprendidos, y cómo les enseñan a sus polluelos, les enseñan a volar, les enseñan a cantar, en fin, ¿no? O sea, sí tienen, por eso creo que la palabra de Darwin es muy correcta, hay una diferencia de grado, no de tipo, ¿no? Sí, de grado. El grado es menor, es incipiente en la mayoría de los casos, pero los animales también tienen quizás las capacidades de decidir. Bueno, por ejemplo, un macho sabe si se va a pelear con otro, decide no pelearse, por ejemplo. Muchos, inclusive en perros, un perro puede reconocer inmediatamente la fuerza del otro y se agacha. Literalmente se agacha, expone el cuello, que es una manera de reconocer la debilidad. Son comportamientos en los que hay una gama de posibilidades, yo diría, una gama pequeña de posibilidades en el comportamiento animal. Una gama, pero tienen una gama, no tienen exactamente, por ejemplo, las hormigas tienen más comportamiento genéticamente determinado, pero ya un mamífero no. Un mamífero sí tiene ciertos ámbitos de aprendizaje y de decisión. Los mamíferos en general, las aves también. No los reptiles ni los peces, por ejemplo. Y que también nos ha costado mucho trabajo identificar en otras especies no humanas
Sí. estos procesos cognitivos de valores, de principios, de distinción de lo bueno y lo malo. Si Sí. pudiéramos identificarlo en otras especies, nos podría ayudar a avanzar muchísimo más en la investigación. Sí. Y es que Tengo, además, sí, sí. No, adelante. además lo que una sociedad considera bueno, para otra no lo es. Exacto. Por ejemplo, la ablación del clítoris en grupos islámicos, pues sería inaceptable para otros grupos, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues O esto que sea, estamos viviendo, esta revolución sí, de cambio de mentalidad con la que empezaste tu charla, cosas que Darwin lo decía y que nosotros lo aceptábamos sí, hace 5 años sin ningún problema. exactamente. Y que ¿Y ahora cómo va está cambiando? Por eso se modificando, nota está cómo, cambiando. Esa es la plasticidad que tiene el ser sí, humano en estos procesos sí. de cambiar. Lo que fue bueno, ahora a lo largo del tiempo lo podemos calificar como malo, Bueno, como negativo. había, hace muchos años había una homofobia terrible, inaceptable, y cómo lo hemos ido superando, ¿no? Con Así el es. respeto y la educación a niños, a niñas, el respeto a la diversidad sexual. Sí, y Eso que es ya un cambio ahora es algo que me normal. tocó vivir a mí. O sea, Ujú. era la gente más grande, era tremendamente homofóbica. Y en cambio ahora, pues se ha educado a los jóvenes en el respeto a la diversidad sexual. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho de la evolución del cerebro humano es precisamente estas herencias que con las que se va transmitiendo, que no son genéticas y que tampoco son epigenéticas, que tampoco son metilaciones ni acetilaciones, pero que son el bagaje hereditario de la cultura. Sí. Bueno, Eso. es que es muy importante eso que lo menciones. Yo hablaba también de la herencia cultural. Uh-huh. Imagínate todo lo que está en los libros, todo lo que aprendemos en la escuela. No tenemos cada vez que estudiar cómo es el sistema digestivo para ver, para entender cómo es, cómo está estructurado o cómo funciona el hígado. Imagínate, cada persona tiene que entender cómo funciona el hígado. Todo eso lo vamos aprendiendo por herencia cultural, porque ha habido una acumulación cultural en la humanidad impresionante. Y eso también es que hay que decirlo. Ese conocimiento universal es fundamental. Por eso la ciencia es algo global, no es local. La ciencia se ha hecho entre todos los individuos de la historia de la humanidad. Así es. Y Y bueno, es una uh-huh, herencia, ¿no? sí. Es Y yo una creo que forma de herencia, tú y sí. yo aquí nos quedaríamos horas y horas y horas Sí, porque ya son temas que nos apasionan a ambas y sí. que nos gusta mucho platicar. Amanda Zúñiga, que fue quien nos hizo la última pregunta, dice que muchas gracias, doctora, por responderme. Y ya no tenemos más preguntas de este lado. Liz, ¿hay alguien allá en el auditorio que quiera hacer una última pregunta para la doctora Ruiz? Sí, tenemos una pregunta. A ver. ¿Sí o quieres pasar para acá mejor? Es que se va a acercar porque si no, No se escucha. no escuchamos. A ver, ¿me la pueden repetir? No se oye, ¿verdad? Apenas la van Se está acercando se el está joven, Ah, acercando. ok, ok. se está acercando al Ah, qué micrófono. bueno, qué bueno. Buenas tardes, ¿se me escucha? A ver, te escucho lejos, pero a lo mejor me pueden repetir la pregunta. A ver, dímela. Bueno, ¿ya me escucha? Sí. Sí. Bueno, gracias por su platicar. Y mi pregunta va dirigida, si ahora con lo que nos acaba de platicar, ¿qué se va a hacer o qué se tiene contemplado en los casos que ahora se está presentando con las pandemias, con los adolescentes que están enfrentándose al aislamiento? Porque es algo que a mí, por ejemplo, en particular me preocupa.
porque sí se está viendo un registro muy alto de comportamientos no normales que nosotros así lo consideramos, principalmente las mamás, ¿sí? Y cómo ayudarlos, ¿no? Porque Sí, se perdió una parte muy importante. Entonces, no sé si tiene que es un tema muy algún aspecto o importante. cómo apoyar a la Sí, comunidad, ¿no? Aparte de tener nuestras publicaciones, nuestras investigaciones, cómo sí, irnos a la parte social y poder dar este apoyo inmediato, porque sí, están siendo generaciones las que están siendo afectadas y son las sí. futuras generaciones que nos van a nuestra sociedad. Esa es la pregunta. Gracias. Yo creo que en la UNAM se están haciendo muchas discusiones, mucho trabajo para atender este tema. Me parece que la pandemia fue tremendamente dañina, evidentemente. Bueno, desde que se murieron muchas personas, desde que muchas quedaron con problemas por haber padecido COVID, etcétera, pero también por el aislamiento. Yo creo que fue demasiado el mantener a la población, particularmente de estudiantes, prácticamente año y medio o un año, 8 meses, algo así, aislados. Este, y bueno, así se tuvo que hacer, pero creo que eso debe de estudiarse, debe de ver, en primer lugar, desde un punto de vista académico, los jóvenes, las jóvenes, pues no tuvieron los mismos aprendizajes que podrían tener de manera presencial. Y por otro lado, la parte psicológica, el estar aislado de sus compañeros, verlo solo en pantalla o a veces ni eso, es indudablemente un gran problema. Yo creo que hay muchos jóvenes y jovencitas con depresión, con problemáticas de diferentes estilos por el aislamiento y que tiene que estudiarse y tiene que darse una salida. Me parece que en la facultad, por ejemplo, y en otras facultades hay programas de atención psicológica. En la facultad hay, ¿no, Pilar? Sigue habiendo un programa que yo creé, Sí, que es el tenemos el de de Espora, Espora, el que ¿no? precisamente tú, Bueno, tú ese nos... programa, ahora, ¿cuál es el problema con esos programas? Que son pequeños, o sea, no pueden atender a miles de estudiantes. Yo creo que tendría que buscarse la manera de que se crearan más programas o que se apoyara más a los que ya existen para que puedan atender a un mayor número de personas. Porque me queda clarísimo que ese aislamiento, si alguien lo sufrió, más fueron los adolescentes. Ellos están en una edad donde están con sus compañeros, con sus compañeras, estableciendo sus relaciones amorosas, amistosas, académicas, y bueno, estaban en su casa. Así Es es. increíble. Tenemos que buscar la manera de recuperarlo. Y bueno, yo creo que también se tiene que discutir, le digo a la compañera que me preguntó, se tiene que discutir esa parte teórica también. Aparte de la práctica, de la parte psicológica que se está haciendo, aparte de entender qué le pasa a los adolescentes al estar separados, al estar aislados, también hacer discusiones sobre ese tema, Pilar. Sí, así es. Y me traes a la mente precisamente una conferencia que di yo el año pasado de Semana del Cerebro en Universum respecto a la pandemia, al estrés, a la depresión y las alteraciones del sueño. Esta se encuentra en la página de Universum, es por si quisieran nuestros compañeros que nos están escuchando, quisieran rastrearla, por ahí está. Y Muy bien. aprovechando que estamos en este foro, los invito a todas las actividades que se están realizando. El día de mañana tenemos otras 2 conferencias que ahorita nos van a dar información, pero el viernes es el Día Mundial del Sueño. Y precisamente esto que está platicando la doctora Rosaura, esta parte final, es algo que se va a tocar en la conferencia que voy a dictar en Universum, que es precisamente el sueño como un índice de integridad funcional. Y todos los efectos que se han tenido, no solamente por el aislamiento social al cual nos hemos sometido con esta pandemia, sino también por el incremento de uso de dispositivos digitales que que fue exponencial en este aislamiento que tuvimos. ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo nos afecta?
y qué puede afectar a nuestros hijos, es decir, a la siguiente generación, los que son jovencitos y todavía no se reproducen. ¿Cuáles son los Esperen efectos todavía. que se van a reproducir? Claro que sí, ojalá, Sí, para que repueblen el planeta. sí. ¿Cuáles son los efectos potenciales que pudiéramos encontrar en las siguientes generaciones debido a no solamente avance tecnológico, sino a la forma en la que nos hemos tenido que modelar, adaptar y estos cambios fisiológicos que se están integrando en nuestro sistema? Muy bien. Eso, vamos a platicar algo más de eso. Rosaura, no sabes cómo te agradezco. Disfruté muchísimo tu charla, en particular esta discusión tan padre que nos dimos al final. Espero que toda la gente que estuvo acompañándonos tanto en las redes sociales como en el auditorio lo hayan disfrutado igual que nosotras. De verdad es delicioso platicar con la doctora Ruiz. Esto es muy, muy rica todo el bagaje que tiene. Y bueno, darte la bienvenida porque creo que esta conferencia es la bienvenida de tu regreso triunfal a la Facultad de Ciencias. Ya te extrañábamos aquí en el pasillo. Déjenme decirles que la doctora Ruiz es mi vecina de laboratorio, entonces estoy feliz de la vida de que ya andes por aquí. Te mando un abrazo virtual. Gracias. Y bueno, mejórate mucho. Hasta Ya luego. pronto te veremos Gracias. por acá. Te mando un beso. Muchas gracias, doctora Rosaura. Bueno, le hacemos llegar su constancia en cuanto Muchas podamos gracias. verla. Le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en el auditorio y los que están siguiendo la ponencia por medio de la transmisión. Y pues ya no nos queda más que invitarlos a las siguientes actividades que se van a estar realizando en esta semana, junto con las conferencias y talleres que vamos a tener. Y pues los esperamos el día de mañana en punto de las 12 de la tarde para que escuchen la ponencia del doctor Fructuoso Ayala Guerrero titulada El cerebro prodigioso. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias.